el Evangelio según San Mateo, hermanos. No se me asuste tanto porque estamos yendo poco a poco. Mateo 24. El versículo 32 lo vimos la semana pasada. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que estás a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y estamos acá en el versículo 35, creo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a mirar hoy, nos metemos en este parrafito. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Un texto que ha sido muy mal interpretado ese, ¿no? Pero ya lo miraremos. Más como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oremos, hermanos. Es un parrafito largo, seguramente que nos va a dar para varios viernes a este ritmo que vamos, pero oremos que Dios nos ayude en esta reflexión. Bendito Jesús, habla a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Habla a mi amigo, Señor. Habla a los hermanos, a las familias que se han conectado y que están aquí con nosotros hoy, Señor Jesucristo. Que entendamos que este es un hecho real, que no es un mito, no es un cuento. Señor Jesucristo, que tus promesas son fieles y son verdaderas, mi Dios. Háblanos, Padre amado. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces, hermanos, un momentico la palabra de Dios. Como les digo, vamos despacio, pero pues realmente no hay afán, no corramos tanto. Dicen algunos que de las carreras solo queda el cansancio, ¿no? Entonces decía un hermano, pero ¿por qué tanto afán si tenemos vida eterna? Lo importante es que entendamos bien lo que leemos de la palabra del Señor. Habíamos visto ya que lo que significaba, pues, los significados en la vez pasada, las interpretaciones. Dijimos que no vamos a ser, pues, dogmáticos, pero pues hay diversas interpretaciones dependiendo de varias causas, ya lo hemos explicado. La higuera y esta generación sin que esto acontezca, de eso hablamos la semana pasada, pero el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán, dice el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos habla de la certeza de este acontecimiento. Hay una garantía de que esto ocurrirá. Lo que el Señor está diciendo, póngale usted la firma. A mí me llama la atención el apóstol Pedro, ¿no? Pedro dice, hay algunos que se burlan, algunos burladores. Y dicen, a ver, ¿y dónde está ese advenimiento del que tanto han hablado? A ver, ¿cuándo es que va a venir? Desde que yo nací, eso dicen que viene y nada que viene, y ahí está todo igual. Pero dice él, y también Judas,
que estos ignoran voluntariamente. Voluntariamente ignoran que Dios ha cumplido sus promesas en tiempos pasados y ha ejecutado juicios. Y que definitivamente también este juicio prometido lo cumplirá y el Señor vendrá. Pero, dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos viviendo en un espacio que el Señor ha prolongado en su misericordia, una pausa, como hemos hablado ya cuando estuvimos mirando la profecía de las 70 semanas. Entre la semana 69, ya cumplida 69, y la 70, la última semana, el Señor abrió una pausa. Allí estamos, en esa pausa que se ha prolongado por más de 2000 años. La era de la iglesia. Un paréntesis en el programa divino de Dios con la nación de Israel. Todo esto ya lo hemos mirado, que es el contexto dentro del cual interpretamos este discurso escatológico de Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otro versículo parecido a este en el capítulo 5, en el famoso Sermón del Monte, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y eso me recuerda también a otro versículo por allá en Isaías, ¿no? La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermano, hay cosas temporales, hay cosas efímeras y hay cosas eternas, permanentes. La palabra de Dios es algo permanente, es algo estable, es algo eterno. El Señor dijo y no va a enmendar. Ay, perdón, me equivoqué. Borrón y cuenta nueva. Venga. Esto no fue lo que quise decir. No, nuestro Señor cumple lo que promete y Él prometió venir otra vez a esta tierra y lo va a cumplir. Así que esta es la palabra eterna del Dios nuestro y hacemos bien en estar atentos a ella. Es el poder de la palabra divina. Por la palabra de Dios, aquí podemos gastar un espacio hablando de esa palabra poderosa del Señor, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Pero quiero avanzar un poquito más, hermanos, y sobre todo llegar a este versículo que a veces algunos han argumentado, ¿no? Con este versículo, con este texto, en contra de la divinidad de Cristo. El versículo que sigue, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Versículo 36 del capítulo 24 de Mateo. Entonces el argumento de algunos es: bueno, y no es que Jesús es Dios, pues. Y si es Dios, ¿cómo es que no sabe algunas cosas? ¿No es que Dios es omnisciente, que lo sabe todo? Entonces, repito, algunos han usado este versículo para decir: Jesús, fíjese que aquí Jesús no es Dios. Estaba recordando hace rato que cuando estaba en la universidad, allá en la Universidad Industrial de Santander, había un profesor que era antisemita. No sé si todavía está ese señor allá. Henry Flantermeski. Y en una de sus clases dijo él: todos mentimos. Todos mentimos. Hasta Jesús mintió. Entonces, pues claro, no solamente yo, sino varios hicieron como cara, ¿cómo así que Jesús mintió? Y salió con el argumento de que Jesús, porque él vio obviamente la expresión de algunos que se admiraban de que alguien afirmara que Jesús mintió. Y dijo: sí, Jesús mintió. Ustedes no han leído cuando le preguntan que si va a ir a la fiesta, y él dijo: no, yo no voy a ir a la fiesta.
Pero más abajo dice que él subió a la fiesta. Entonces fíjate que sí mintió, dijo mentira, dijo que no iba a ir y que después subió. Entonces, bueno, ahí hubo un pequeño debate sobre esa cuestión. Pero hermano, realmente Jesucristo jamás profirió una mentira. Nunca, nunca hubo engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Tendríamos que enmendar ahí varios versículos para corregir esto. Eso se puede interpretar esa frase, pero ay, oiga, y entonces, ¿qué pasó acá entonces? Bueno, otra versión dice, yo no subo aún a la fiesta. Y más tarde, ya cuando la fiesta había avanzado, subió encubiertamente, no subió en ese momento en el que lo convidaron, como, hey, vamos para la iglesia. No, 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 ahora no voy. Bueno, nos fuimos para la iglesia, pero el hermano terminó de hacer sus vuelticas y después llegó a la iglesia. Ay, me mintió. No, no estaba mintiendo, estaba ocupado en algunas cosas, en un proyecto y en ese momento no iba, en ese momento, pero más adelante subió. Bueno, realmente, nada más que me acordé de eso, de este profesor que se atrevió a decir que hasta Jesús dijo mentiras. Dios nos guarde esto. Y otros, me acordé de eso porque leyendo los comentarios sobre este versículo, otros han dicho que aquí Jesús sí dijo una mentirita, porque él sí sabe el día y la hora, y entonces tal vez una mentirita blanca. No, 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 bueno, el día y la hora nadie sabe, sino mi Padre. Y no dicen ustedes que Jesús es el Padre eterno, nos preguntan también algunos a nosotros, ¿no? Eh, no vamos a entrar aquí a defender ahora nuestra doctrina de la unicidad de Dios, pero nosotros sí creemos que Jesucristo es el Padre eterno manifestado en carne. No creemos que haya división de seres en la divinidad, pluralidad de seres en la divinidad. Hay un solo ser divino que se ha manifestado de diferentes modos, ejecutando diferentes roles, oficios, jugando diferentes papeles en su relación con la humanidad. Y una de esas manifestaciones es el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios es el mismo Padre eterno manifestado en carne. Y aquí entra una doctrina que sí hay que analizarla bien. Y es la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo. Desde cuando yo estaba niño, oíamos que nos enseñaban Jesús como Dios, Jesús como hombre, Jesús como Dios es el pan de vida. Pero Jesús como hombre, entonces tuvo sed. Pero como Dios calmó la sed de la gente porque Él es el agua que da vida. Jesús como hombre dormía, pero Jesús como Dios, pues no duerme. Jesús como hombre se cansó en el camino, pero Jesús como Dios, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y nos hacían las comparaciones, ¿no? Jesús como hombre y Jesús como Dios, en sus roles, en sus oficios. Pues aquí también tenemos una aplicación de esa doctrina, la doctrina de la doble naturaleza de Jesucristo. Decía un comentarista, hay que admirar de todas maneras la franqueza de los escritores bíblicos, de los agiógrafos, es la expresión técnica, ¿no? El escritor sagrado, que no ocultaron algunas palabras de Jesucristo, sino que las plasmaron tal y como él lo dijo, aunque pudieran causar cierto malestar, ciertas preguntas por lo menos pudiesen generar, y específicamente respecto a la divinidad de Cristo. ¿Cómo es que Jesús no puede saber todas las cosas? Es una pregunta teológica y pues me la han hecho y seguramente que aquí a varios pastores también se la han hecho y algunos han dicho no, definitivamente aquí sí hay un problema serio. ¿Cómo reconciliamos eso con la omnisciencia divina? ¿Jesús era un ignorante acaso? El Evangelio según San Lucas, que es el Evangelio que más nos habla de la humanidad de Cristo,
o que hace énfasis en esa parte, él nos dice al principio del Evangelio que Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en conocimiento. ¿Cómo puede alguien crecer en conocimiento si es omnisciente? Repito, aquí entra a jugar un papel principal el tema de la doble naturaleza. Jesús como Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, no necesita aprender nada, no necesita crecer en el conocimiento. Pero Jesús como hombre, entonces sí tuvo que aprender, ir a la sinagoga, por no decir escuela, la sinagoga, a aprender a memorizar los textos, aprendiendo cosas como cualquier humano, porque Jesús en su humanidad fue un mortal, un humano, participó de la misma naturaleza humana como la suya y como la mía. Entonces, en su humanidad, como dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los Filipenses, capítulo número 2, en su humillación, él se humilló, se autolimitó. Cuando yo estaba allá en la universidad que hacíamos el, el evangelismo estudiantil, nos llegó un folletico alguna vez que decía, el infinito se limita. Y qué interesante eso. Aquel que es omnisciente, ese que lo sabe todo, ¿verdad? Dios Espíritu se metió en esta dimensión, pero tomó forma humana y en esa forma humana se autolimitó. Esto entra en perfecta armonía con con la doctrina de la humanidad de Cristo. Cristo hablamos de la divinidad de Cristo, pero también hablamos de la humanidad. Y en esa humanidad, su conocimiento, por supuesto, que es limitado. Eso es lo que podríamos nosotros decir de esta afirmación de este versículo 36. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Eso es algo potestativo de la divinidad absoluta, no de la humanidad. En su humillación, en su autolimitación, no conoce todas las cosas, pero en su omnisciencia y en su divinidad, por supuesto que conoce todo lo que se está hablando. Aquí hay un hermano que no está viendo este programa y me está llamando a esta hora. Hay que invitarlo a mi compañero a que vea Reflexionando con Dios. Bien, entonces, en su humanidad, en su área humana, no sabe el día ni la hora de la segunda venida, en el que la segunda venida ocurrirá. Y eso es interesante porque si ni Jesús en su humanidad lo conoce, si ni los ángeles lo saben, bueno, aquí no dice ni el Hijo del Hombre, pero en otros pasajes paralelos dice ni el Hijo, ¿no? Ni el Hijo. Entonces, ni Jesús en su humanidad, ni los ángeles, pero algunos históricamente se han atrevido a proferir fechas y hay varios ejemplos vergonzosos, algunos de ellos, de cómo algunos personajes, predicadores, algunos hasta famosos, se han atrevido a proferir una fecha cuando la Biblia dice que nadie la sabe. Entonces es un absurdo, es casi que ofensivo tratar de establecer una fecha para los acontecimientos finales que está narrando este episodio. Y nos metemos entonces ahora sí en el tema de hoy, en el de esta exhortación de este párrafo, en el que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vamos a hablar un poquito de eso de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, entonces estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre. Hace poco pasamos una convención acá, a principio del mes de noviembre, y en esa convención el hermano Edras Barranco, que estuvo aquí, estaba predicando precisamente sobre Noé y colocó un ejemplo de Noé comparando lo que pasaba en la época de Noé y que está pasando también hoy en día. Hay varias analogías aquí por considerar, pero yo quiero ir para que miremos que aquí no se está hablando solamente, o no se hace énfasis más bien en la parte pecaminosa de esa generación, sino en lo distraída que estaba. No estaban vigilantes, no se apercibieron. Y no quiero decir que no eran pecadores, claro que sí, pero le digo que aquí en esta frase no se hace énfasis en esa pecaminosidad, que también tiene varias similitud con la generación de hoy en día. Pero sí se hace énfasis a lo distraído que estaba en su naturaleza humana, en el secularismo, en lo material, en lo físico, pues hay muchas cosas que distraen. Y la gente pasa por alto que se debe estar preparado, que se debe estar apercibido, listo, vigilante, es la expresión que usa acá, ¿no? Vigilante para lo que va a venir y que es seguro, es fijo, no es que quién sabe. A veces aquí nosotros estamos con pronósticos, ¿no? Ayer cayó nieve, les decía. Y entonces hay pronósticos aquí. Uno mira en el teléfono o en la aplicación. Uy, esta tarde de pronto cae nieve. Hay un 80%, yo seguro que cae. Pero a veces no cae. A veces no cae. Una probabilidad y una. Pero sopló el viento para otro lado, se llevó y no, por acá no cayó. Pero con el Señor, estas palabras y estas promesas, le decía al principio, hermano, póngale la firma. No diga, quién sabe, de pronto sopla un viento y se lo lleva. No, no se va a llevar nada, se va a cumplir. Así que esto es algo que usted puede estar completamente seguro que ocurrirá. Hacemos bien en entonces nosotros estar atentos a con esa certeza de lo que va a ocurrir. De Noé, el hermano Roberto nos hablaba el día martes, lo que ocurrió en los días de Noé. Noé, el apóstol Pedro dice que fue pregonero de justicia. También hay quienes argumentan que Noé nunca predicó, porque la Biblia no dice que él salía a testificar, pero pues, es evidente que aunque no se haya ido con un megáfono a decirle a la gente, alístense, métanse al arca, de todas maneras el hacer ese tremendo edificio que fue el arca durante esos años en los que lo construyó, pues fue un testimonio tremendo, una predicación, aunque no estoy negando con esto de que haya anunciado seguramente a algunos que vendría el cataclismo, que es la palabra que se usa en el griego, cataclismo, sobre, sobre el universo. Fue una inundación universal, no temporal. Pero el texto sugiere que Noé procuró que se libraran los humanos. Aquí hay un edificio, yo lo he contado ya en otras oportunidades, hay un edificio en Kentucky. Un señor construyó una réplica, supuestamente con las dimensiones que la Biblia narra, ¿no? Es un edificio inmenso del arca. Y dentro es un museo. Y entonces en uno de los apartes en el museo hay una explicación en la que dice que estudios demográficos han demostrado que la cantidad de población que en esos tiempos de Noé vivía cabía perfectamente dentro de ese gigantesco edificio que fue el arca. Así que eso pues deja pensar muchas cosas, ¿no? Pero no le salvaron sino 8 personas, como dice allí la escritura en las cartas que escribió el apóstol Pedro. La
generación de Noé, les digo que este párrafo no hace énfasis en la pecaminosidad. Claro que eran perversos, la maldad había llegado a su colmo y por eso vino el juicio de Dios. Pero en lo que hace énfasis este párrafo era en lo distraída que vivía la gente en esa época. Esa gente estaba totalmente distraída de las cosas espirituales. Y aquí quiero hacer énfasis, querido amigo y querido hermano también, que a veces se ocupa en tantas cosas rutinarias de la vida, que a veces le preguntan a uno, hermano, ¿y es que ahora es pecado pues ir a trabajar? Hermano, no estamos hablando de que sea pecado, pero son cosas seculares, son cosas temporales, son cosas pasajeras, y usted está dejando de lado otras cosas que sí deberían ser prioritarias, porque son espirituales, porque son eternas, porque son permanentes. Y por ellas no se está preocupando. En cambio, sí se está preocupando por las materiales. Comer, dice, comer, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Repito, ahí no se dice, no se habla de cosas malas. Es pecado comer, hermano. Es pecado casarse. Claro que no. No. Pero la gente en los días de Noé, repito, estaba tan se había dejado como tan absorber por el sistema, decimos acá en Estados Unidos, ¿no? Acá dice, no se deje, hermano, absorber por el sistema capitalista aquí que absorbe a los que coge y se convierte en esclavos. Bienvenido a los Esclavos Unidos. No se deje esclavizar por el sistema. A eso se refiere esto. No son cosas pecaminosas. El querer tener un mejor mañana no es pecado. El querer tener una estabilidad, salir de deudas no es pecado, eso está bien, hay que pagar lo que se debe. Pero lo que sí es pecado, hermano, es distraerse, dejarse distraer de las cosas que realmente valen en la vida. Esa sí es una falta grave. Y eso fue lo que ocurrió en esta generación. Ellos estaban tan absortos, es la palabra también que le puedo usar acá, en las cotidianidades de la vida, en las actividades cotidianas, que el diluvio los sorprendió a todos. Los sorprendió. Hasta que vino el diluvio y los sorprendió a todos, hasta el día de Noé. Y así dice, será entonces la venida del Hijo del Hombre. Parece que a ellos, como a la generación de ahora, es que esta es la similitud que yo encuentro aquí. Repito, también lo de la pecaminosidad, pero este parrafito no habla de la pecaminosidad, sino de lo distraída que vivía la gente en cosas seculares, en cosas de la vida. Y parece que nada espiritual les atraía. Veían tal vez al loco Noé construyendo de barco y es que va a llover, que no cae una gota y va a llover. Bueno, de lo que nos hablaba el hermano Roberto era precisamente de eso, ¿no? Que Noé, hebreo lo dice, fue advertido de cosas que aún no se veían, pero con temor preparó el arca. No se veían. Ay, es que cuando ha venido, cuando se han abierto los cielos, ya ha venido alguien de por allá. Yo no he visto que venga nadie. Por ahí hay películas que dicen que va en una nave nodriza que nos va a llevar, pero yo no he visto que aparezca nadie en las nubes, que venga nadie. Hasta ahora no ha pasado nada. Y la gente hasta de burla, ¿no? De este acontecimiento magno que ocurrirá, como vimos en programas pasados, con cataclismos universales también, como en esta época. Pero vino el diluvio y fue un desastre para todos. Súbitamente llegó y todos perecieron porque no prestaron atención, no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron. Que el Señor ilumine la mente de mi amigo y de mi hermano que anda distraído en cosas seculares. Que realmente yo no puedo decirle, eso es pecado, hermano. Lo que usted está haciendo es pecado. Pero Hebreos dice que puesto los ojos en Jesús,
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado. Hay una diferencia allí, porque no todo es pecado. No todo es pecado, es verdad. Pero despojémonos del pecado y también despojémonos del peso que impide que usted corra con agilidad. Los que alguna vez hemos practicado deporte, porque nos ha tocado en la preparación que hemos tenido y nos ha tocado que ejercitarnos, nos hemos dado cuenta que hay ropas especializadas para hacer ese deporte. Usted no va a la educación física con la ropa con la que va a una boda, a un culto, a una graduación. Entonces usted tiene que despojarse de algunas cosas para poder hacer el ejercicio como debe hacerse. Puede hacer que lo que usted está haciendo, no, yo no voy a decirle que es pecado, hermano, pero quizás sea un peso que está impidiendo que usted vaya a alcanzar esa meta. Despójese de ese peso, juntamente con el pecado, que ya ni se menciona porque somos cristianos, pero despójese de ese peso y corra con paciencia la carrera que tenemos por delante y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Triste esto. Todos perecieron, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras. 8 personas que entraron en el arca. Primera de Pedro 3, 20 y 21 nos dice que por el agua se salvaron 8 personas, salvas por agua. Así lo dice la Biblia, usted lo puede verificar. Y enseguida dice el bautismo que a esto corresponde. El bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. Algunos han querido sacar el bautismo del plan de salvación. Sacarlo. Hemos explicado ya en otras oportunidades. Es como si la Biblia dijera, bueno, el que crea y sea salvo, si quiere se bautiza y no pasa nada, ya es salvo. No dice así la Escritura. La Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y también decía otro, o como si algunos leen quizás, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas y después si quieren se bautizan. No, id y haced discípulos bautizándolos. Y bueno, hay más todavía por comentar en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero el bautismo es parte fundamental del plan de salvación de Dios para la humanidad. La gente pregunta, ¿el bautismo es para salvación? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. Deduzca usted mismo si el bautismo es para salvación o no. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Lavar pecados, perdón de pecados, es parte de la salvación. Para salvarme necesito que me perdonen los pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y Él os dio vida, perdonándoos todos vuestros pecados. Bueno, ya me estoy metiendo en el tema del bautismo, pero me sorprende que algunos, aunque leen y ven, todavía se pregunten, ¿el bautismo es parte de la salvación? No es nada más con arrepentirse y ya. El bautismo que a esto corresponde ahora nos salva. Déjese de argumentar en contra del bautismo y más bien obedezca la palabra del Señor y vaya a las aguas bautismales. Ayer decíamos, si yo quiero ser amigo de Dios, tengo que identificarme con Dios también en sus métodos. En sus métodos. No como lo hacía el sirio nada más, ¿no? Que es una analogía que yo pongo a veces con el bautismo. Porque tenía que zambullirse en el Jordán 7 veces. Pero él dijo, ay, ¿y por qué no de otra manera? ¿Por qué no que me ponga la mano aquí y ya? Listo. Sí, pudo haberlo hecho así.
pero Dios tiene su manera, sus métodos. Dios pudo salvarlo a usted de cualquier otra manera, pero al Señor le plació salvarlo a través de la locura de la predicación y de la obediencia a la fe. Y esa obediencia a la fe implica ir a las aguas bautismales y ser sumergido, sepultado en ella. Voy a terminar acá, mi hermano Roberto, porque ya no tengo más tiempo para entrar en lo otro y es bien interesante esto que viene, porque sí que se ha malinterpretado. Algunos hasta han llegado a decir, vea que la Biblia dice que en la iglesia se va a quedar el 50%, porque dice que uno será tomado y otro será dejado. Vea, la mitad se va a caer y la mitad se va a ir. Así que de eso hablaremos Dios mediante. Si el Señor no lo permite, estamos esperando al Señor que pronto viene. Dios quiera que sea esta mañana fría. Pero si no y nos da vida, aquí estaremos dentro de 8 días hablando acerca de este versículo que sigue. Pero por ahora, hermano, preste atención y querido amigo, sobre todo hoy, preste atención a esta analogía que se hace aquí, a esta comparación entre los tiempos de Noé. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es algo en lo que hay que analizar hoy, como en los días de Noé. Este mundo está tan inmerso en sus comodidades, en sus placeres, en su búsqueda de la felicidad, ¿no? Aquí en la Constitución de los Estados Unidos se tiene ese como un fin en la vida, el perseguir la felicidad. Ojalá usted persiga la salvación, persiga la santidad, persiga la paz con Dios, más que la felicidad y la prosperidad que algunos vienen a buscar aquí a esta nación. Yo tristemente he contado como un hermano me dijo, lo que pasa, hermano, es que yo vine aquí fue a buscar plata, no a buscar de Dios. Y quizá fue muy honesto, mi hermano. Pero, como decía uno de nuestros maestros allá en Colombia, Juan Coromoro se fue al desierto a buscar oro y encontró oro, pero se murió de sed. ¿De qué le sirvió el oro entonces? O como he dicho yo, ¿de qué le sirvió a Giesi todo el oro de Naamán el sirio, si le dio lepra toda su vida? Hermanos, vivamos, esforcémonos y procuremos las cosas espirituales. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. No ignoremos los valores espirituales, las riquezas en Dios. No las ignoremos por buscar placeres y satisfacciones secundarias que son temporales y efímeras. El Señor vendrá. Y qué bueno que estemos ustedes y yo preparados. Esta es una exhortación a estar alerta, a estar preparados, a estar vigilantes. Le invitamos, querido amigo, piense en las cosas del Señor. Pronto el Señor vendrá por su pueblo. Pronto esta iglesia saldrá de este mundo a recibir al Señor en las nubes. Y también pronto usted y yo dejaremos de ser. No sabemos cuál de las dos cosas pase primero, pero ambas pueden pasar ahora mismo, dentro de unos minutos. Yo puedo estar hablando con ustedes aquí, pero al despedirme puedo tropezarme y caer, y hasta ahí llegué. Estaba oyendo de alguien que se cayó y en su caída se golpeó con su cabeza, golpeó una piedra más bien, y ahí quedó. ¿Quién iba a pensar que 5 minutos antes él se iba a morir? No estaba enfermo de nada. Pero así es la vida. Y es una realidad con la que debemos vivir siempre presente, que debemos tener siempre presente. En cualquier momento me puedo ir a la presencia del Señor. ¿Estoy preparado? Bendito Dios y Padre Celestial. Yo te doy gracias, amado Jesús, por la oportunidad que me has dado en esta mañana de compartir un poquito más de tu palabra aquí con mis amigos, con mis hermanos en este rato agradable aquí de este día viernes en Reflexionando con Dios. Quiero pedirte, Señor, que ayudes a mis amigos a echar mano de la salvación, Señor,
a procurar las cosas que realmente valen la pena en esta vida, las cosas espirituales. Y que también abra los ojos, Señor, de mis hermanos, que parece que a veces como que se dejan distraer por las comodidades de este mundo, Señor, por el secularismo que está imperando en esta nación principalmente. Señor, pero que no perdamos de vista, no volteemos a mirar para otro lado, sino que tengamos nuestra mirada puesta en el galardón y que sigamos esa exhortación que se nos dice allí en Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Corramos con paciencia esta carrera que nos has puesto por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Obra poderosamente, mi Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos, amado Salvador, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.